música no, baja la música no. Corta la música. Buenas noches, amados hermanos. Estamos acá reunidos a la mesa. Esperamos que cada uno de ustedes también se haya preparado. Vamos a tener un pequeño mensaje y luego celebraremos la Santa Cena como hablamos el miércoles. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos, te glorificamos, bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos amas con amor eterno. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de ser tus hijos, de ser parte de tu pueblo. Gracias, mi Señor, porque en esta hora podemos sentarnos juntos a la mesa como familia. Gracias, Padre, porque sabemos que aún en los momentos más difíciles, tú nos sostienes con el poder de tu diestra. Padre, en esta hora, Señor, queremos allegarnos delante de ti, Señor, pero en primer lugar, queremos suplicarte que seas propicio a nuestras faltas. Perdónanos, Señor, todo aquello que hemos hecho o que hemos dicho y que no ha sido de tu agrado. Padre, reconocemos que tu gracia, tu misericordia y tu bondad son eternas. Por eso, mi Dios, clamamos a ti en esta hora, rogándote, Señor, que tú tomes el control de esta reunión, Señor, que aunque no la estamos haciendo físicamente, Señor, pero a la distancia, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y nos encomendamos en tus manos para que tú seas el centro, Señor, de manera que todo sea para gloria y honra tuya, para alabanza de tu nombre y para bendición y edificación nuestra. A ti, mi Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza y toda nuestra adoración, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hablamos el miércoles acerca de la Pascua y pues quedamos en que hoy, así a la distancia, íbamos a hacerlo con el fin de que no nos olvidemos de lo que esto significa, ¿no? Pero antes vamos a tener una meditación en la palabra de Dios y quisiera, amados hermanos, que si tienen una Biblia, que la abran en el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, ya que vamos a estar hablando acerca de la crucifixión de Jesús. Ese es el tema de hoy, la crucifixión de Jesús. Pues Jesús siendo crucificado. Esto nos ayuda a entender un poco mejor el tema de la Pascua. Espero que la explicación del miércoles haya sido suficiente, pero si acaso quedaron dudas, esperamos que a través de este mensaje podamos esclarecerlas y podamos quedar en una mejor página, en un mejor sentir en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice. La crucifixión de Jesús, hermanos, está en los 4 evangelios, pero vamos a usar el evangelio de Mateo para el mensaje de hoy. Entonces, en el capítulo 27 del evangelio de Mateo, vamos a dar lectura ahí a los versos 32 hasta el 51. ¿Okay? Versos 32 hasta el 51 del capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Entonces leemos ahí en el verso 32, a la letra dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron
entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Verso 36. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amados hermanos, que el Señor continúe añadiendo bendiciones a sus vidas a través de esta palabra que es bendita. Entonces, hablando de la crucifixión de Jesús, creo que es un evento que todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha oído, lo ha visto en películas, han escuchado predicaciones al respecto, lo han leído en la misma Biblia. Creo que el mundo entero tiene conocimiento acerca de este evento que realmente marcó la historia de la humanidad. Y cómo no iba a marcar la historia de la humanidad si a través de esta crucifixión Jesús estaba venciendo la muerte. Jesús estaba triunfando sobre los principados de este mundo. Jesús estaba derrotando a Satanás allí en esa cruz. Y nosotros como cristianos, como el pueblo de Cristo, como la iglesia de Cristo, debemos, amados hermanos, tomar en cuenta esto y debemos entenderlo para que le glorifiquemos y para que nunca nos olvidemos que es por gracia de Él que nosotros ahora somos salvos. Amén. En todo este pasaje encontramos algunos aspectos que quisiera retomar uno a uno para que vayamos entendiendo el proceso de lo que Jesús tuvo que pasar hasta llegar a la cruz. Pero cuando está aquí, cuando está a punto de culminar su obra, creo que eso es lo importante que nosotros debemos entender, que Jesús está a punto de culminar su obra. Satanás pensaba que lo estaba derrotando, Satanás pensaba que lo estaba deteniendo, que estaba impidiendo que él hiciera la obra de Dios. Pero lo que no supo Satanás es que a través de la muerte es que Jesús iba a conquistar la muerte. A través de la muerte es que Jesús iba a derrotarlo a Satanás. Entonces, veamos en primer lugar cómo todas las profecías se cumplen
en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. O sea, todo estaba escrito, todo estaba dado, y por eso es que yo decía en el devocional de esta mañana, era necesario que Jesús pasara por esto, ¿verdad? Como hombre, humanamente, nosotros podemos decir, wow, pero qué cruel, ¿no? ¿Cómo Dios permite eso? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Lo primero que decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que padecer esto? Bueno, lo hemos venido diciendo, hay ocasiones donde el dolor tiene un propósito de parte de Dios. Entonces, hay dos cosas importantes en cuanto a la parte profética. Número uno, vemos en el verso 32, si usted observa, dice que salieron de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Cuando salieron de Jerusalén, o sea, cuando salieron rumbo al Calvario, rumbo a Gólgota, dice, se encontraron a Jesús. O sea, Jesús es crucificado a las afueras de Jerusalén. Entonces, si usted ha estudiado en Levíticos, cuando se habla acerca de la ofrenda de expiación, el sacrificio expiatorio lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, y cada vez que se hacía esta expiación, se mataba el cordero, pero luego se llevaba a las afueras de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este cordero expiatorio era símbolo, era figura de lo que un día Jesús iba a hacer. Y entonces, por eso vemos que Jesús no es crucificado, no es muerto ahí dentro, sino lo llevan a las afueras, al monte de la calavera, al Gólgota, y allí es crucificado. En segundo lugar, vemos aquí también en este pasaje, hablando proféticamente, lo que el Salmo 22 en el verso 18 dice, que sus ropas iban a ser repartidas a suerte. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿cómo se adueñaron de la ropa de Jesús? ¿Tan importante era la ropa? Bueno, acuérdense que él llevaba vistiendo una capa real, ¿verdad? Cuando se burlaban de él que era rey, entonces le pusieron la capa y se quedó con ella. Y los soldados, los que lo procesaron, al final cumplen esta palabra sin darse cuenta. Ahora, lo que yo quiero que usted vea es que, así como dice el Salmo 22, verso 18, lo vemos acá en la ejecución, en la acción. Y de la misma manera como se practicaba en Levíticos, como se practicaba el ritual del que hablábamos el miércoles, el ritual de la Pascua, entonces en este momento Jesús, que es el Cordero de Dios, como hablamos el miércoles, también es crucificado, pero es llevado afuera de Jerusalén. Muy bien, entonces luego veamos algunos aspectos que están incluidos en este pasaje. ¿Okay? Primero, veamos en el verso 37. ¿Qué dice el verso 37? Pusieron sobre su cabeza su causa, por escrito. Y en otro de los evangelios dice que lo escribieron en latín, en griego y en hebreo. Pero no importa el lenguaje, lo que importa es lo que dice. Ahora, mire lo que dice. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, cuando ellos ponen esto sobre la cruz, en la parte de arriba de la cruz, ellos lo están haciendo en son de burla. Ellos lo están haciendo para mofarse de que Jesús había dicho que era el Hijo de Dios, Jesús había dicho que Él era el Cristo, Jesús había dicho que Él era el ungido, Jesús había dicho que era el Rey de los judíos. Entonces, en son de burla, ponen este cartel arriba en la cruz para que todo mundo lo viera. Lo interesante es que todos los que fueron partícipes, todos los que estuvieron allí en ese evento, miraron aquel cartel donde decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, lamentablemente los judíos lo rechazaron. Según Juan 1:11, los judíos lo rechazaron. Entonces, verdaderamente Él es el Rey de los judíos. Pero los judíos lo rechazaron. Entonces, al igual que en el tiempo de Saúl,
Cuando el pueblo de Israel tenía la bendición de ser gobernado, de ser reinado directamente por Jehová Dios, ellos en un momento desecharon a Dios y quisieron un rey humano. Y Dios les pone a Saúl como rey. Entonces, eso mismo pasa acá. Israel desecha a Jesús, pero Él en verdad es el rey de los judíos. Y no solamente el rey de los judíos, es el rey de toda la humanidad. Él es rey de reyes, Él es señor de señores. Amén. Y lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 19, cuando dice que Él viene en su segunda venida, dice que en su muslo Él tiene escrito estas mismas palabras. Claro, no rey de los judíos, sino rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, también rey de los judíos. ¿Debemos nosotros orar por los judíos? Debemos orar. Como nación no van a llegar al arrepentimiento genuino y verdadero, al conocimiento y aceptación de Cristo. Como nación no van a llegar a ese punto hasta el día en que la iglesia sea levantada. Porque dice el apóstol Pablo que entonces la venda de sus ojos se caerá y entonces reconocerán que efectivamente Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido de Dios, el Mesías que ellos esperan. Entonces, esto es bien importante para nosotros, amados hermanos, porque Jesús es el Rey de la gloria. Jesús Amén. Es el Rey de la iglesia. Jesús debe de ser el Rey de tu casa, de tu familia Amén. Y el Rey de tu vida. Amén. Porque Él es quien nos dio la vida y ahora nos concede también la vida eterna. Ok, otro aspecto que quiero que notemos en el acto de la crucifixión, o sea, ya hablamos acerca de la parte profética, todo se cumplió como estaba escrito, hablamos acerca de el nombramiento de Jesús como rey de los judíos, pero veamos otro aspecto que es notorio acá, y es la muerte de los dos ladrones. En el verso 38, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Okay? Entonces vemos que hay tres cruces en el Calvario. Pero lo interesante es que Jesús está en el centro por alguna razón. Por alguna razón los judíos lo pusieron al centro. Porque el que estaba a su izquierda era un ladrón, era un criminal, y el que estaba a su otro lado también. Entonces los dos merecían esa muerte, mas Jesús era inocente, Jesús no merecía esa muerte. Y el mismo Pilato lo declaró con su boca, no merece la muerte este hombre. Mas sin embargo, los religiosos de la época incitaron al pueblo a convencer no solamente a Pilato, sino a todo el mundo de que Jesús debía morir. Y entonces la sentencia en la cruz era una sentencia para los criminales más salvajes o las personas que habían caído en una condición demasiada o degradados en gran manera, que estaban metidos en la maldad de lleno. Entonces era como el castigo más grande. O sea, morir en la cruz era no solo el castigo más grande, pero era vergonzoso, era algo indignante. Y esa es la muerte que le dan a Jesús. ¿Okay? Pero estos dos personajes, Mateo no lo menciona, pero lo encontramos en otro de los evangelios, que hay una conversación entre los dos personajes, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. Cuando empiezan, que vamos a ver que es el otro aspecto, cuando empiezan a insultarlo, ellos mismos, estos dos empiezan, bueno, no los dos, uno de ellos empieza a insultar a Jesús. Y el otro, al ver que Jesús no decía nada, Jesús se quedó callado, y este hombre diciéndole un montón de cosas, entonces el otro responde y le dice, mira, nosotros con justa razón estamos aquí colgados porque lo merecemos. Pero este que tú estás molestando, te no ha hecho nada. Porque el tipo le decía, bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Y de paso, pues nos bajas a nosotros. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Bájate de esa cruz y nos bajas a nosotros. Entonces, el otro lo reprende, pero lo importante del otro ladrón es que llega un momento donde él reconoce a Jesús como el Rey.
¿Por qué podemos decir que lo reconoció como rey? Porque este tipo le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow, o sea, este hombre a minutos, a horas de morir, tuvo el privilegio de ser salvo. Porque en ese mismo momento Jesús le dice, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como era de perverso, así como era de malo, así como era de, ladrón, criminal, lo que haya sido, alcanzó gracia, alcanzó misericordia en sus últimos minutos de vida. Ahora, ese es el rey al que yo le sirvo. Un rey de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Pero no te olvides que también es fuego consumidor. También ejecuta juicio con aquellos que se rebelan, con aquellos que lo desafían. Entonces, este caso de los ladrones nos deja ver la gracia y la misericordia de Dios aún en esos momentos más críticos, aún en el último momento de nuestra vida, podemos alcanzar la gracia de Dios. Así que tú que me estás escuchando, tienes oportunidad hasta el último minuto de tu vida para arrepentirte y reconocer el señorío de Jesús en tu corazón. Ahora, pero no esperes llegar al último minuto, porque este tipo tuvo la oportunidad, pero muchos no la tienen. Por eso es que la Escritura dice que cuando nosotros escuchamos el mensaje de la salvación, ese es el día que Dios escogió, para que seamos salvos. Ese es el día de nuestra salvación. Ahora, muchos lo rechazan, muchos no lo reciben, mas sin embargo, aquellos que lo recibimos, aquellos que creemos, entonces dice en Juan 1:12, pasamos a ser hijos de Dios. Así que mi deseo es que tú que me escuchas, tú que me estás viendo en este momento, realmente seas un hijo de Dios. Y si no lo eres, bueno, aún puedes hacerlo. Aún puedes abrir tu corazón e invitar a Jesús, reconocerlo como Rey y Señor de tu vida. Otro aspecto, la burla, el escarnio. No solamente había burla de parte de estos dos, sino de muchas personas. Los burladores estaban ahí mofándose, haciendo escarnio acerca del Señor. Váyase al verso 39. Dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Entonces, la gente que pasaba por ahí se burla de Jesús. 41. De esta manera también los principales sacerdotes, o sea, los líderes religiosos, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y entonces creeremos en él. Mire qué interesante, que los mismos líderes religiosos, los principales del pueblo, están dando burla, están ofendiendo, están tratando de mostrarle a Jesús que todo lo que él hizo no fue correcto. Que él inventó o dijo una cantidad de mentiras porque hoy no lo puede demostrar al estar colgado en esa cruz. Entonces, los sacerdotes, líderes religiosos y todos aquellos que estaban presentes en ese momento están insultando, están injuriando, están ofendiendo, se están burlando de Jesús porque está muriendo colgado en una cruz. Hoy día hay gente que aún se burla de Jesús. Que el Señor los reprenda. Pero amados hermanos, nosotros ahora entendemos que Jesús padeció todo eso por amor a nosotros. Amén. Él soportó todo eso porque te ama. Y te ama con amor eterno. Amén. Entonces, seguimos leyendo en el verso 43. Seguían diciendo los líderes religiosos, confió en Dios, líbrele ahora.
si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, eso ya lo dijimos. Y desde la hora sexta, bueno, esto es otra cosa. Entonces, los ladrones, los visitantes, los curiosos, los líderes religiosos, los líderes políticos, la gente principal del pueblo, todos a una se burlaban de Jesús. Ahora lo interesante es que Jesús, como dice el profeta Isaías, no abrió su boca. Fue llevado como oveja al matadero, dice Isaías. Pero él no abrió su boca para defenderse. Es interesante, amados hermanos, que nosotros entendamos que lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 nos deja a nosotros bien en claro que Jesús hizo todo esto por obediencia al Padre. Amén. Esa fue la razón por la que Jesús no abrió su boca. Esa fue la razón por la que Jesús no reclamó. En un momento dado, allá en el Getsemaní, Jesús en oración le dice, Padre, si es posible, evítame pasar por esto. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, así será hecho. Y él se sometió a la voluntad de Dios. Se sometió en obediencia, dice Pablo en Filipenses, en una obediencia plena, en una obediencia extrema hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, eso permite que Jesús triunfe. Porque en el mismo capítulo 2 de Filipenses, Pablo dice que por esa razón Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Ahora, usted ve que no en vano estaba el nombre escrito arriba en la cruz, porque Él es Rey. Y no un rey cualquiera, el Rey de Reyes. Amén. Entonces, soportó toda esta burla, este escarnio, el oprobio lo soportó por amor a ti y por amor a mí. Otro aspecto que vamos a ver en este pasaje es lo que nos dice en el verso 46. Okay, nos saltamos la hora sexta y llegamos hasta la hora novena, cerca de la hora novena. ¿Estamos? Amén. Cerca de la hora novena. Como dice, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora usted dirá, bueno, pero si él era Dios, ¿cómo es que Dios lo dejó en ese momento crucial? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que Dios es espíritu. Dios no es carne. Y como Dios es carne, entonces en este momento, Jesús está pagando en la carne. Jesús está muriendo en la carne, mas no en el espíritu. Y es interesante que esas mismas palabras las encontramos en el Salmo 22, en el verso 1. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento agonizante, es el momento cuando Jesús está cargando todos los pecados de la humanidad. Es cuando Jesús está viviendo en su humanidad, porque Jesús fue hombre 100%, así como es Dios 100%. En ese momento crucial, tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad estaba siendo puesto sobre sus hombros. Y es el momento crucial, amados hermanos, para Él como hombre. En su humanidad se sentía desfallecer. No es que Dios se haya olvidado de él, no es que Dios lo haya abandonado, es que en ese momento era el momento de pagar el precio por las iniquidades de la humanidad. Y en ese momento
es en la carne, cuando Jesús está sufriendo este tiempo agonizante. Otro aspecto que vamos a notar es en el verso 50. ¿Ok? En el verso 50 leemos que Jesús clama de nuevo. Y en este clamor entrega su espíritu. O sea, expira, muere. Porque cuando el espíritu se separa del cuerpo, esa es la muerte física. Entonces, después de haber clamado y recibir nuevamente burla, porque aquellos decían, a Elías está llamando, dejen a ver si es cierto que viene Elías a ayudarle. Entonces luego, en el siguiente clamor, él expira, muere. Esta muerte es la forma como Jesús está conquistando el reino de la muerte. Entonces, cuando Jesús muere, es para vencer a la muerte. No es porque la muerte lo venció a él, no es porque la muerte lo derrotó a él, sino él estaba derrotando a la muerte. ¿Por qué? Porque al tercer día él se iba a levantar. Al tercer día él iba a salir con poder. Y esto, amados hermanos, es lo que nos da a nosotros la victoria como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Somos vencedores en Cristo Jesús. Él nos ha dado la victoria. Porque Él venció, nosotros venceremos. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Amén. Ahora, cuando yo como cristiano llevo una vida desordenada, entonces yo estoy menospreciando el sacrificio que Jesús hizo. Cuando yo como hijo de Dios practico el pecado, estoy pisoteando, estoy menospreciando, también me estoy burlando de Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, todo quedó pausado. Si usted observa, dice que hubo una oscuridad, una densa tiniebla, donde Jesús va a entregar su espíritu. Dice en el verso 50 que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahora Jesús ya no va a existir humanamente hablando. Para los religiosos se había terminado la amenaza que Jesús había traído. Para los líderes religiosos, ellos le habían puesto paro al movimiento cristiano. Lo que no sabían es que eso solamente le estaba dando el principio a la iglesia de Cristo, porque de allí iba a surgir una iglesia poderosa, una iglesia que iba a servir a Jesús hasta el día que Él regrese. Y esta iglesia, amados hermanos, somos nosotros. Esta iglesia somos tú y yo. Esta iglesia está representada por cada uno de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Amén. Sean judíos o sean gentiles, no importa. Porque así está escrito, que todo aquel que en Él cree, este es el que tiene vida eterna. Todo aquel que recibe a Jesús y cree en su nombre, este es hecho hijo de Dios. Amén. Entonces, esa es la promesa que nosotros tenemos, amados hermanos. Ahora, vámonos al verso 51, y este es el último suceso, el último aspecto que quiero tocar, quizá el más importante. ¿Por qué el más importante, amados hermanos? Porque si bien es cierto, el sol se oscurece cuando Jesús expira, cuando Jesús muere, el sol se oscurece en pleno mediodía. Porque si usted ve la hora novena, si estamos hablando de la primera hora, que es 6 de la mañana, 6, 7, 8... 9, 10, 11 es la hora sexta, ¿no?
Pero la hora novena sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Dios deja ver en este momento, al opacarse el sol, al volverse todo en oscuridad, que estaba ocurriendo un suceso que iba a marcar a la humanidad, iba a marcar a la historia, iba a marcar al ser humano. Y si no, mire usted, hoy día, ¿cómo se divide el tiempo en la historia? Se divide en el tiempo antes de Jesús y después de Jesús. O sea, la misma historia reconoce, los historiadores reconocen de que hubo un evento trascendental en la vida de Jesús. O sea, Jesús vino a marcar a la humanidad. Esto hablando secularmente, hablando espiritualmente, hermanos, entendemos que Jesús con razón marcó la humanidad porque Él vino a traer un nuevo pacto. Él vino a imponer un pacto por encima del pacto de Abraham, porque en el pacto de Abraham estaban incluidos únicamente los judíos, pero en el pacto de Jesús entran judíos y gentiles. En el pacto de Jesús es cuando nosotros entramos. Porque si Jesús no hubiese venido, amados hermanos, nosotros no seríamos parte de esto. Todo se enfocaría única y exclusivamente en los judíos. Lamentablemente hay muchos judíos hoy día que siguen pensando de esa manera, que todo es con ellos y para ellos. Qué pena, ¿no? Pero si usted va a la Escritura se da cuenta que nosotros somos parte de esto. Y aquí es donde viene la importancia de que el velo se rompa. El verso 51, se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, se partió para que pudiésemos entrar. Entonces, se abre el velo. La tierra tiembla. Muchas piedras se rompen. ¿Qué estaba pasando? La humanidad estaba siendo marcada con un nuevo pacto. Y que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos lo de la Santa Cena. Amén. Entonces, mire lo que dice el escritor de Hebreos respecto al velo. Y esto yo sé que muchos cristianos todavía no lo alcanzan a asimilar, pero es importante que lo estudien, hermano. Es importante que usted agarre la Biblia y se ponga a estudiar para que usted vaya entendiendo la palabra. Y es obvio que conforme usted va estudiando y va dedicando tiempo, el Espíritu Santo de Dios le va a ir guiando y le va a ir mostrando cómo es que son las cosas. Mire lo que dice en el capítulo 9 de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Leemos en el verso 2. Porque el tabernáculo, o sea, el templo móvil que tenía Israel en su trayectoria, en su peregrinación por el desierto, cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, era el tabernáculo. Ahora bien, dice, el verso 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, ¿cuál era el velo que se rompió? Precisamente el que cubría, el que impedía el acceso al lugar santísimo. ¿Y cuál era el lugar santísimo? El lugar santísimo era donde estaba puesta el arca de Dios, el arca del pacto, y ahí nadie, absolutamente nadie podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, ¿cuál es la importancia de que al morir Jesús este velo se rompa? Es porque nos está diciendo que ahora en Cristo Jesús todos nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo. Amén. Y por eso es que ya no necesitamos sacerdotes. Porque el trabajo o la función de los sacerdotes era llevarnos a la presencia de Dios y era traernos el mensaje de Dios. Pero ahora, amados hermanos, después de Jesús morir en esa cruz, ya no necesitamos sacerdotes.
Lo siento por aquellas iglesias que todavía tienen sacerdotes. Pero en realidad el sacerdocio pasó al pastorado. Y Jesús, en vez de sacerdotes, dice en Efesios el apóstol Pablo que Jesús constituyó pastores. Amén. Entonces, váyase al verso 6. Ahí mismo en Hebreos 9. Mire, en el verso 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, la primera parte del tabernáculo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Está conmigo? Amén. No había acceso al lugar santísimo. Era una práctica sacerdotal. Era un ritual que tenían que hacer. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año y nada más a ofrecer el sacrificio por el pueblo, llevando sangre para ser puesta como ofrenda para entonces limpiar el pecado del pueblo. Una vez al año. El sumo sacerdote únicamente. Entonces, cuando yo voy entendiendo esto, hace mayor sentido el sacrificio de Jesús. Entonces dice más adelante en el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, yo espero que usted entienda esto, hermano. Porque esta es la clave para que usted tenga convicción de su fe, de lo que usted ha creído y de la esperanza que tenemos de que un día el Señor viene por nosotros. Amén. Sigamos verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos nos esclarece todo el ritual sacerdotal en el templo, todo lo de los sacrificios y cómo lo relaciona con el sacrificio de Jesús, para que nosotros, iglesia, entendamos que ahora nosotros tenemos libre acceso a ese lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con aquella mujer de Samaria, allá en el pozo, Jesús le dice a la samaritana, la hora viene y ahora es cuando no solamente en este lugar ni en Jerusalén los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, sino en todo lugar de la tierra donde haya un corazón dispuesto, ahí se puede adorar al Padre. Porque hasta ese entonces los judíos pensaban que solamente en Jerusalén se podía adorar. Es interesante, amados hermanos, como Dios a través de la palabra nos ha revelado todo lo que nosotros necesitamos saber. Amén. Verso 15. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén. Eso, amados hermanos, es lo que yo debo de tener en mi mente y en mi corazón. Váyase hasta el verso 24. Dice el verso 24.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, lo que veníamos hablando, ¿no? Todo lo del Antiguo Testamento era figura, era imagen, era símbolo, era representación, pero el original, el verdadero, es Cristo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Jesús, su sacrificio no lo llevó al templo de Jerusalén. Jesús, su sacrificio, lo llevó ante el trono del Dios Altísimo, a la presencia misma de Dios. Y por eso es que el velo se partió. Porque ya no era solamente simbólico, ya no era representativo el sacrificio. Ahora viene el sacrificio verdadero, el sacrificio real. Y por eso es que a partir de ese sacrificio ya no hace falta más sacrificios. Amén. Porque Jesús lo hizo por nosotros una vez y para siempre. Gloria a Dios. Verso 25. Y dice, no entró en el tabernáculo del cielo, no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que Jesús entró a ofrecer su propia sangre. Gloria a Dios. Por eso es que decíamos, sí, era necesario que Jesús padeciera todo esto que padeció y era necesario que muriera, porque entonces iba a cumplir el propósito de Dios. Amén. Váyase al capítulo 10 y con esto vamos a terminar el mensaje de hoy. En el capítulo 10 de Hebreos, ahí donde estamos. Les recomiendo, léase por lo menos desde el capítulo 7 hasta el 12, le va a ser de gran bendición para entender mejor lo del sacrificio de Jesús y su función sacerdotal. En el capítulo 10 encontramos en el verso 19 y leemos así, verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y quisiera que usted marque eso en su Biblia, lo marque en su corazón, lo deje grabado en usted. ¿Por qué? Porque tenemos esa plena libertad. Entonces repito, así que hermanos, esto es para ti, hermanos de la iglesia, hermanos de la familia IBR, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ahora estamos hablando del velo que se partió, a través del velo, y esto es su carne. O sea, aquel velo representaba la carne, el cuerpo físico, material que Jesús estaba poniendo en la cruz para ser inmolado, así como el cordero era inmolado, ahora es Jesús el que está siendo inmolado en aquella cruz, y entonces está partiendo su carne y el velo se parte su carne, muere en la cruz y nos abre el camino para que entremos a ese lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Amén. Y teniendo un gran sacerdote, dice el verso 21, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Esa es la voluntad de Dios, amados hermanos, que tú y yo ahora nos acerquemos confiadamente, no por nuestros méritos, porque si fuera por nuestros méritos, ninguno de nosotros sería capaz de entrar a la presencia de Dios. Pero por medio del sacrificio de Jesús, nosotros ahora tenemos amplia entrada. O sea, no solamente tenemos entrada, tenemos amplia entrada. Por eso Jesús fue crucificado. Esa es la razón de la crucifixión de Jesús. Que esta palabra, hermanos, llegue a sus corazones. Amén. Y que lo entiendan y lo vivan, porque somos bienaventurados, somos privilegiados. Amén. Porque nosotros venimos a ser parte del pueblo santo y el pueblo escogido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, espero que estén listos para la Santa Cena. Espero que estemos listos para participar de la comunión con el Señor. Hablábamos el miércoles de la Pascua y la Santa Cena pues es la extensión de la Pascua para la iglesia, ¿verdad? Jesús dijo que cada vez que nos reuniéramos en su nombre quisiéramos esto, donde el pan
representa su cuerpo, el que estábamos hablando, que fue inmolado, que fue sacrificado, y donde el jugo de la vid, el fruto de la vid, el jugo de la uva, representa la sangre que Él derramó por amor a nosotros. Entonces, esto, amados hermanos, nosotros le conocemos como la Santa Cena, pero en realidad es la comunión con Dios a través de su Hijo Jesús. Ese sería el nombre correcto. Es un acto conmemorativo donde nosotros recordamos, traemos a memoria el sacrificio de Jesús, pero también traemos a memoria todo lo que Él padeció y cómo fue que Él se dio en esa cruz por amor a nosotros. Así que vamos a proceder. Si usted está en su mesa, por favor, ubique a los miembros de su familia que van a participar. Nosotros estamos, creo, listos. Vamos a ver si hay alguien más de la familia que va a participar. Nadie más ha llegado. Entonces somos solo nosotros. Quisiera que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a dar inicio a la celebración de la Santa Cena, amados hermanos. Esto es un acto de adoración también, y debe ser con reverencia y con entendimiento. Quiero hacer una pequeña referencia mientras usted se acomoda en su mesa. Veo que algunos todavía están moviendo sillas, así que vamos a darle tiempecito. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos participando de un acto de comunión con Dios y de comunión con la iglesia. Por eso los invité a toda la familia IBR a que hiciéramos esto, aunque no podemos estar juntos, pero sí podemos estar a la distancia en un mismo espíritu. Entonces ese es el propósito de la Santa Cena. El propósito es que fortalezcamos nuestra comunión con Dios y nuestra comunión como hermanos. Ahora mire, hay un error gravísimo en muchos cristianos. Lamentablemente yo diría que son cristinos, porque hay muchos cristianos que saben lo que me ha dicho: pastor, no, yo hoy no voy a participar en la cena del Señor porque ando mal. Porque yo sé que ando mal con el Señor. Pues precisamente por eso tienes que participar. O sea, no seas terco, no seas mula. No tomes las cosas al revés. Porque estamos mal, es que tenemos mayor todavía llamado a venir a ponernos en comunión con Él. Ese es el objetivo, ¿no? Que podamos nosotros dejar de hacer el mal y pedirle perdón a Dios y ponernos en comunión con Él, porque es la comunión, es esa relación estrecha con Él la que nos va a mantener, amados hermanos, en el orden correcto. De lo contrario, vamos a seguir en pecado, vamos a seguir alejándonos del Señor, y cuando menos sintamos, la iglesia se fue. Y te vas a quedar como aquellos discípulos viendo que Jesús se iba en las nubes. Te vas a quedar viendo cómo la iglesia se pierde en las nubes. Y no quisiera que eso te pase. No quisiera que cuando la iglesia sea levantada, tú te quedes solo mirando hacia arriba, cómo la iglesia se pierde. Porque estoy seguro que si tú estás dentro de la iglesia, algunos parientes tuyos los vas a ver que se van. Y tú te vas a quedar. El ángel le dijo a aquellos dos varones: ¿qué hacen? ¿Cómo se quedan boquiabiertos viendo hacia arriba? Este mismo Jesús, así como ustedes ven que hoy se está perdiendo en las nubes, un día lo van a ver descender. Y esa es la esperanza de la iglesia. Esa es nuestra esperanza, hermano. Por eso es que debemos nosotros de participar en la cena del Señor. Y cuando usted ande mal, tome esto como una oportunidad para ponerse a cuentas con el Señor. Entonces quisiera, amados hermanos, que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 10. Y esto es interesante, amados hermanos, porque Pablo le escribe esto a los corintios, haciéndoles ver algunos errores en los que habían caído a la hora de celebrar la cena del Señor. Porque resulta que los corintios habían hecho esto como una práctica, como un ritual más, pero lo hicieron en carácter religioso y perdieron la parte preciosa que esto tiene, ¿no? Entonces perdieron la reverencia, y entonces dice Pablo que algunos venían y en vez de tomar la copa para representar la sangre de Cristo, se tomaban 2, 3 botellas y salían borrachos. Otros, en vez de tomar el pan y darle gracias al Señor en una forma reverente, venían y se hartaban.
Porque en el principio, hermano, no era un pedazo de pan como lo hacemos hoy día. Y precisamente la razón por la que solo se usa un pedazo de pan es por la experiencia de los corintios, ¿verdad? Entonces, por eso quisiera leer el capítulo 10 en su totalidad, para que consideremos cómo Pablo le habla a los corintios, para que nosotros, iglesia, aprendamos de esto, para que no nos pase lo que les pasó a los corintios. ¿Okay? Entonces leemos, dice en el verso 1 del capítulo 10, leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjense qué interesante esto. Usted se acuerda cuando el miércoles hablábamos de que cuando Dios instituye la Pascua, dice que los extranjeros no podían participar de la Pascua. Entonces la iglesia está formada o está compuesta por todos aquellos que después de haber creído en Jesús han dado testimonio bautizándose. Entonces, por eso es que nosotros como iglesia le decimos a todo aquel que está bautizado en el nombre de Jesús, o como dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos sean los que participen en la cena del Señor. Entonces, si usted ya aceptó a Cristo, usted ya tiene a Jesús como el Señor de su vida, y usted ya fue bautizado, usted es bienvenido a participar con nosotros. Si usted no ha hecho eso, le pido de favor que se abstenga, y no porque yo se lo prohíba. Si usted lo quiere hacer, hágalo, pero ese es problema suyo. Mi responsabilidad como siervo de Dios es advertirle que esto es para los hijos de Dios, esto es para el pueblo de Dios, esto es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Entonces, siguiendo en el capítulo 10, en el verso 3, hablando del pueblo de Israel, dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjese, está hablando del desierto, está hablando cuando Israel sale de Egipto rumbo a la tierra prometida, y les dice: ellos bebían del agua de vida, que era Cristo, el agua de la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso ya es para ti, iglesia, eso no es para Israel. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, ojo, jóvenes fornicarios, jóvenes que piensan tener sexo antes de casarse, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y pecaron, y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, hermanos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición, esta copa, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta, ¿no es esto la comunión con la sangre de Cristo? ¿No representa esto la sangre de Cristo? Es la pregunta que hace Pablo. Siendo uno solo el pan, nosotros siendo, dice, verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este pan representa a Jesús, la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús.
Verso 18, miren a Israel, según la carne, Israel terrenal, ¿no? Dice, todos los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, comer del pan del Señor y de la mesa de los demonios. O entonces provocaremos a celos al Señor. ¿Y será que somos nosotros más fuertes que Él? Dice Pablo. Luego entra en un debate acerca de la libertad que tenemos, y eso se lo dejo para que usted lo lea después. La libertad que tenemos en Cristo Jesús, que podemos hacer todo lo que nosotros querramos, pero que consideremos que no todo conviene ni todo edifica. Así que, amados hermanos, consideremos. Usted termine de leer el capítulo 10, yo me voy a quedar ahí por cuestión de tiempo. Termine de leerlo y usted aproveche a destacar esas palabras que Pablo habla a los corintios y llevémoslos a la familia de resurrección. ¿Okay? Hoy día tenemos un invitado especial. Queremos, hermanos, desde Maryland, el hermano Oscar, que es un guerrero de la vieja guardia de IBR. Vamos a entonar este precioso canto. Y yo quisiera que usted preste atención a la letra y permita que la gracia de Dios nos llene. Amén. Hermano Oscar, adelante. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, bendiciones Amén. a todos. Gloria a Dios. Vamos a entonar ese bello canto que se llama Preciosa Sangre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Ahí donde está, adore al Señor. Aleluya. Dale gracias por esa sangre que purifica. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Gloria a Dios. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús. Sangre que me da la paz.
Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Desechado y despreciado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Gracias, Señor. Más angustiado y afligido, y hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Aleluya. Sangre que me da Te adoramos, Señor. sangre que me purifica, sangre que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Sangre que me redime, Preciosa sangre. la sangre de Jesús. Gloria a tu nombre. Bendito sea, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Esperamos seguir adorando al Señor. Usted no deje de adorar al Señor. Seguimos en la Escritura, ahora en el capítulo 11. Pablo sigue hablando al pueblo las siguientes palabras, y esto es definitivamente ya de lleno en cuanto a la celebración de la Cena del Señor. Dice en el capítulo 11, en el verso 17. Gracias, hermano Oscar. Esperamos que estés ahí hasta el final porque queremos cantar algo más. No te nos vayas. Dice en el verso 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Ojo con esto. Porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriagan. Pues que ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y quisiera que toda la familia IBR tomemos también en cuenta estas palabras del apóstol Pablo, para que no caigamos nosotros en la misma situación de el pueblo o de la iglesia de los Corintios. Amén. Amén. Entonces váyase ahí mismo en el capítulo 11,
de Corintios encontramos en el verso 27 el consejo que el apóstol Pablo nos da. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Dice el apóstol Pablo, verso 27, de manera que cualquiera que comiere esta copa, bebiere de esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y algunos ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amados hermanos, ahí donde usted está, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos, abra su corazón y póngase a cuentas con Dios en este momento. Examínese usted mismo. Si hay algo en su corazón que le impide acercarse a Dios, este es el momento para ponernos a cuenta. Este es el momento para pedir perdón. Este es el momento para decirle, Señor, perdóname, quiero estar en comunión contigo, quiero, mi Dios, estar en tu presencia, quiero participar de esta celebración, de este acto de comunión, porque sé, mi Dios, que cuento con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad. Pero también, amado hermano, quisiera que examines tu corazón por si acaso hay en tu corazón un sentimiento negativo para alguien. Si hay alguien en alrededor tuyo, familiar o hermano de la iglesia, con el cual tú te sientes ofendido, que en este momento, aunque estamos a distancia, pero puedas disponer tu corazón para pedir perdón y para perdonar, de manera que como iglesia también tengamos plena comunión, que nada impida, hermano, que nosotros podamos vivir como hermanos en armonía. Ábrele tu corazón al Señor. Padre, te suplicamos en esta hora, Señor, que seas propicio a cada una de nuestras faltas. Perdónanos, Señor, si hay algo que hemos hecho, hemos dicho que no ha sido de tu agrado. Aún si hemos pensado, Señor, algo que te ofende, perdónanos. Límpianos de toda injusticia, de toda maldad. Y permítenos, Señor, en esta hora, tener estrecha comunión contigo. Y que de igual manera, Señor, podamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Y podamos también pedir perdón a aquellos que hemos ofendido para mantener nuestra comunión como iglesia, como tu cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, entonces dice ahí mismo el apóstol Pablo, porque dice, yo recibí del Señor, el verso 23, yo recibí del Señor, dice, lo que también les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres mi Dios quien hace germinar la semilla para que dé fruto y de esa manera alimentar nuestros cuerpos. Sí, pero gracias principalmente por el alimento espiritual que día con día nos concede, Señor. Ahora, mi Dios, como nuestro proveedor, te alabamos y te exaltamos, Señor, y te damos gracias por este pan que vamos a tomar ahora en representación del cuerpo de tu Hijo Jesús, que fue inmolado por amor a nosotros. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar el pan, amados hermanos. Tome su pan y pásele a su compañero. Y mientras usted está tomando su pan, considere, es pan de trigo, sin levadura, como fue establecido en la Pascua. Quiere decir que esto es símbolo de Jesús, que fue crucificado, que dio su vida por amor a nosotros. Sin levadura. Acuérdense, el miércoles hablamos. La levadura es símbolo de la doctrina falsa que está alrededor de nosotros. ¿Cómo nosotros nos cuidamos de mantenernos en sana doctrina? Estudiando la palabra. Es a través del estudio de la palabra que nosotros podemos mantenernos en la sana doctrina. No se deje llevar por grupos religiosos que se especializan en adoctrinar personas. Si usted quiere una doctrina sana, busque la doctrina del apóstol Pablo, la doctrina bíblica. Esa es la doctrina verdadera. Estudie Corintios, estudie Hebreos, estudie Gálatas.
Y usted se va a dar cuenta que la verdadera doctrina, la doctrina bíblica, está acá. Usted no necesita ir a ningún grupo. Eso es el pan sin levadura, libre de falsa doctrina. Como iglesia debemos de mantenernos en la sana doctrina. Pero dice también que después de haber cenado, tomó la copa y también dio gracias a Dios. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este fruto de la uva, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos, Señor, tomar esta copa en memoria del sacrificio de tu Hijo. Permite, Señor, que este jugo, fruto de la uva, venga a ser en nuestro ser esa sangre que Jesús derramó, ese sello, esa firma del nuevo pacto, el cual ahora nosotros pertenecemos. Por eso te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar también de la copa, hermanos? Y consideremos que la sangre que Jesús derramó está representada en la copa. De modo que cuando nosotros, amados hermanos, hacemos esta celebración, según dice el verso 26, estamos nosotros haciendo memoria de que Jesús murió por nosotros y de que un día Él vendrá. Entonces, cuando yo tomo el pan, debería de pensar, o debería de traer a mi mente, o debería recordar lo que Jesús hizo por mí. Amén. Cómo Él fue a la cruz a dar su vida, cuando yo era el que merecía ser colgado en esa cruz. Y cuando tomo la copa, recordar que Él derramó su sangre, que cada gota de su sangre fue derramada por amor a mí. De manera que, hermanos, todas las veces que comas este pan, dice el apóstol Pablo, y bebas de esta copa, estás anunciando la muerte del Señor hasta el día que Él venga. Amados hermanos, Jesús, cuando celebró la última cena, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, les recuerdo que Jesús dijo: no volveré a gustar el fruto de la vid, o sea, el vino, el jugo de la uva, hasta el día que me siente de nuevo con ustedes. Ahora, ¿cuándo va a ser ese día? Cuando se celebren las bodas del Cordero. Ese día lo esperamos con ansias. Ese día glorioso es el que usted y yo debemos esperar. Así que complete el pan, complete su vino. Y si está el hermano Oscar todavía con nosotros, pues se fue. ¿Está? Bueno, entonces, hermano Oscar, vamos a entonar un canto más y vamos a combinarlo con oración y adoración. Y de esta manera, pues vamos a cerrar dándole gracias al Señor por este precioso tiempo. Amén. Amén. Así que ahí donde usted está, hermano, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, dele gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias, hemos podido tener esta celebración gloriosa, Amén. haciendo memoria del sacrificio de Jesús, recordando lo que Jesús padeció por amor a nosotros, pero también alentando la esperanza bienaventurada de que un día nos vamos a sentar a la mesa junto con Jesús, Amén. a celebrar esas bodas del Cordero, y entonces tomaremos con Él el pan y el vino. Así será. Oscar. Ahí con sus ojos cerrados, hermano, adore al Señor. Solamente adore al Señor. Deje que la presencia del Señor llene su corazón. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a adorar. Vamos a adorar al Rey de Gloria. Te alabamos, Padre. Amén.
Bendecimos tu nombre, Señor. Así es, Señor. Te alabamos. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, en esta hora, recordar el sacrificio que se hizo en la cruz. Oh, sí, Dios. Gracias, Padre, porque sin nosotros merecerlo, Señor, siendo nosotros indignos, tú llevaste a tu Hijo, Señor, a la cruz del Calvario, para que a través de su muerte, Señor, nosotros tuviéramos vida. Para que a través de su sacrificio, Señor, nosotros pudiéramos tener acceso a tu misma presencia, al lugar santísimo. Padre, permítenos en esta hora, Señor, en agradecimiento por el privilegio que tenemos, Señor, de ese recordatorio. Por el privilegio que tenemos hoy, Señor, de compartir en comunión contigo el pan y el vino, Señor. Por el privilegio que tenemos, Señor, de que a pesar de que estamos a distancia, podemos estar unidos con la iglesia, Señor, como familia. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Ahora, Padre, solamente te pedimos, Señor, que tú seas fortaleciéndonos cada día. Que tú seas obrando, Señor, de tal manera que mantengamos nuestra convicción de lo que hemos creído, Señor. Que nuestra fe se fortalezca cada día. Que avancemos en el propósito tuyo. Que no desmayemos, Señor. Que podamos hacerle frente a la adversidad. Que no importa lo que venga, Señor. No importa lo que el mundo esté padeciendo. No importa, Señor, lo que el mundo quiera hacernos. No importa, Señor, si quieren aún dañar nuestra vida. Porque así está escrito, mi Dios. Que no tengamos miedo de lo que el hombre nos puede hacer, sino más bien que temamos a aquel que puede matar el alma. Gracias, Señor, te doy en esta hora por cada hermano y cada hermana, Señor, que se unió en esta celebración a la distancia. Gracias, Padre, porque, Señor, aún en estas condiciones, Señor, podemos tener este tiempo de comunión, Señor. Glorifícate, Padre, y permite, Señor, que ahí donde está cada hermano, cada hermana, Señor, tu presencia le llene. Tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y sean tocados en este momento, Señor. Para que esto, Señor, les dé fortaleza, esto les dé ánimo, esto les dé, Señor, esa presencia tuya. Porque sabemos, Señor, que separados de ti nada somos, que no podemos avanzar, Señor, si tú no vas con nosotros. Padre, sabemos que estamos perdidos sin ti, Señor. Sabemos que este mundo, Señor, va caminando hacia el abismo, Señor. Pero nosotros, Señor, somos esos escogidos por ti, Señor, para alumbrar el camino a esta humanidad perversa, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hablar con denuedo tu palabra, Señor. A poder anunciar el mensaje de salvación. A poder hablarle al mundo, Señor, que solo tú eres la esperanza, que tú eres la salida. Que solo en Cristo Jesús hay salvación. Padre, te rogamos en esta hora, Señor, por todos aquellos que han sido víctimas, Señor, de este virus. Señor, solamente clamamos a ti por misericordia, Padre. Por cada pueblo, por cada nación que en este momento está siendo azotada, Señor. Ten misericordia, Padre. Da sabiduría y entendimiento, Señor, a los gobernantes, a los que dirigen, a las autoridades médicas, Señor. Para que, Padre, dirigidos por ti, Señor, podamos salir de esta situación. Te alabamos, Padre, te exaltamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por haber sido parte de esta celebración. Les pido simplemente, amados hermanos, que no dejen de conectarse cada miércoles, cada viernes a esta hora. Y por supuesto, los domingos seguimos a las 12:30, hora de Atlanta, a 11:30, hora de Colombia y de Perú, y 10:30, horario de México. También, amados hermanos, quisiera que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Por favor, búsquenos como IBR Iglesia Resurrección. Suscríbase, ya que necesitamos un buen número de suscriptores para poder transmitir en vivo. Es el deseo en el futuro poder transmitir por los dos medios a la vez, para que los que tienen problemas en uno puedan conectarse en el otro. Así que, amados hermanos, tenemos a Oscar, creo, ahora sí, listo. Vamos a entonar ese canto de despedida. Aleluya. La gloria sea para el Señor, hermano. Amén. Amén. Por esa sangre que el Señor derramó en esa cruz, que creemos en Él. Amén. Creemos que Él nos va a llevar un día. Va a levantar su iglesia con poder. Amén. Aleluya. Esa revolución, prepárense que cosa grande viene para ustedes. Amén. Cuando pase todo esto que está pasando en el mundo, Dios dará la paz. Amén.
Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven, llena ese lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús. En lo que harás, en lo que harás en mí. Cántalo conmigo. Creo en En ti, ti, Jesús. En lo que harás en mí. en mí. Recibe Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, precioso. Aleluya. Aleluya. Dios. Te adoramos, Levanta Señor. tus manos a ti, Señor. Te adoramos, Padre. Maravilloso Jesús, Sí, Señor. milagroso Señor. Ven, llena ese lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Sí, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En Lo lo que que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, en Señor. mí, Es para ti, Señor. Tuya es, Padre. La gloria, Tuya es, Señor. toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios. Toda la gloria. Recíbela. Aleluya. Recíbela en tus manos, mi Dios. Sí, Señor. Órate una vez más, Señor. Aleluya. Toda la sanidad, Señor, necesitamos para tu pueblo en este momento. La tierra sufre hasta calamidades, pero estamos confiados en tu poder, Señor. Amén. Recibe Toda la gloria. Recibe toda la honra, Precioso. Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Díselo ahí en tu mano. Díselo en tu casa. Recibe toda la gloria, Señor. Precioso Hijo de Dios. Aleluya. Recibe toda la gloria, la honra sea por ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Precioso Sí, Señor. Hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. te alabamos. Tuya es, Señor. A ti te pertenece, Señor. Recíbela, Señor. Te alabamos, Jehová. Aleluya. Bendito eres. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, que Jehová Dios Todopoderoso los guarde y los bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes Amén. y tenga de ustedes misericordia. Amén. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga paz en sus corazones en el nombre de Jesús.
Dios les bendiga. Amén. Amén.